una cosa bastante insostenible, más aún si tomamos en cuenta, como tú dices, un crimen ocurrido hace 35 años y un juicio que está en trámite hace por lo menos 15 años o 2 décadas. Es decir, ¿qué tendría que ver Dina Boluarte o el Teodoro Otárola con las circunstancias de este proceso judicial? En realidad nada. Daniel Urresti, exministro del Interior, de 12 años de prisión. Sabemos que será derivado al penal Castro Castro por el asesinato, por ser coautor del homicidio del periodista Hugo Bustillos. Lo que queremos buscar con usted, con esta entrevista, es un poco entender lo que ha dicho Urresti en su cuenta personal de Twitter. Él ha dicho lo siguiente: combatir a un gobierno con casi 70 muertos tiene su precio. O sea, se está politizando lo que ha ocurrido hace 35 años con el periodista Bustillos. ¿Cuál es su opinión legal sobre el tema? Mira, que me da la impresión que ese post que ha enviado a través de su cuenta de Twitter significa un cambio de estrategia legal, pero también política, ¿no? Justamente en el sentido que tú dices. Se pretende ahora mostrar como una suerte de víctima de un objetivo político aparentemente del gobierno de Dina Boluarte. Una cosa bastante insostenible, más aún si tomamos en cuenta, como tú dices, un crimen ocurrido hace 35 años y un juicio que está en trámite hace por lo menos 15 años o 2 décadas. Es decir, ¿qué tendría que ver Dina Boluarte o el Teodoro Otárola con las circunstancias de este proceso judicial? En realidad nada. Solo el dato de que este juicio oral que ha terminado hoy día en la madrugada comenzó hace 2 años, me parece que da cuenta en términos temporales de que el inicio del juicio, la imputación gravísima que el Ministerio Público ha hecho contra Urresti, en realidad no tiene nada que ver con la política. Tiene que ver con un crimen del cual el Ministerio Público le imputó hace muchos años ser el coautor. ¿Por qué el coautor? Porque ya en el año 2014 el mismo Poder Judicial condenó al coronel Víctor Lavere Hernández, que quien era él, era el jefe de Urresti en Castropampa en 1988. Por lo tanto, creo que ahí Urresti se equivoca de palmo a palmo, diría yo, porque él tiene que discutir una sentencia judicial, no tiene que discutir una campaña política a nivel de la Corte Suprema. Sin embargo, ya vengo yo recibiendo dos llamadas. Una que justamente está apoyando lo que dice Urresti, de que como él ha estado levantando la voz por lo que pasó en diciembre y enero pasado, entonces viene siendo víctima de una represalia de Dina Boluarte. Y la otra llamada es que como él ha tenido un tipo de gresca, una campaña política para la elección municipal con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, entonces es una venganza. Y seguramente que el entorno de Urresti va a utilizar estos mecanismos. Y quiero yo aclarar, porque seguramente la gente va a decir que usted es fujimorista, de que IDL viene apoyando a las víctimas del gobierno de Dina Boluarte, así que su opinión es netamente técnica y legal. Y ahora voy con la siguiente pregunta, luego de explicarle a mis oyentes quién es usted y quién es IDL y el trabajo que hacen. Mucha gente me dice y me recalca, pero él fue absuelto en el 2018. ¿Qué es lo que pasó después? Bueno, efectivamente el señor Urresti fue absuelto en 2018, pero la Fiscalía y la parte civil apelaron a esa decisión y eso fue revertido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en el año 2019. Y la Sala Penal Permanente de la Suprema dijo dos cosas en realidad muy importantes. Uno, de que el tribunal que había absuelto a Urresti había hecho una indebida valoración de la prueba, sobre todo prueba testimonial, ¿ok? Y como consecuencia de ello ordenó la anulación de esa sentencia favorable a Urresti y ordenó la realización de un nuevo juicio. Ese nuevo juicio es el que ha terminado el día de ayer. Por lo tanto, el Tribunal de Justicia que ha juzgado al señor Urresti, presidido por el juez Santillán, en realidad ha estado de alguna manera cumpliendo con el mandato que en términos generales la Corte Suprema emitió hace casi 4 años atrás, ¿no? Ahora, según las pruebas, según los testimonios, según la gente que estuvo ahí presente o que vio que fue parte de este suceso en 1988, y soy bien clara con la fecha, hace 35 años, fue exactamente el señor Urresti, que en ese momento era el capitán Arturo, el que forma parte de este equipo de militares, el que asesina a Hugo Bustillos, pero la defensa legal y otros testigos que él presentó, bueno, luego hubo un escándalo de compra de testigos, fue que
quien lo asesinó realmente fue Sendero Luminoso, porque recordemos de que hubo un testigo ex senderista, el señor Sabino, que dijo no, Hugo Bustillos le daba información también a Sendero Luminoso, pero que luego se conoció de que Sabino había fallecido días antes. Sí, sí, sí. Esa tesis de la defensa me parece que es una tesis que muy tempranamente en el desarrollo del juicio fue derrotada de manera categórica, ¿no? Primero, justamente por lo que te mencionaba hace un momento, Katiuska, el año 2014 el Poder Judicial ya determinó que los autores de la muerte de Hugo Bustillos eran los militares, y por eso condenó a quien en el año 88 era el jefe de Daniel Urresti, el entonces coronel Víctor Lavera Hernández. Y me parece que la sentencia que hemos escuchado hoy día por la madrugada termina de darle coherencia a esa interpretación, porque si ya el año 2014 el Poder Judicial determinó que el crimen de Bustillos fue un crimen no solamente grave, porque se trató de un asesinato horrendo, no solamente con disparos, sino con explosivos contra una persona, sino que doblemente horrendo porque se trató del crimen de un periodista. Es decir, pongámonos simplemente a pensar qué ocurriría si nos enteramos de que el día de hoy un jefe militar asesina a un periodista en alguna zona del Perú. Sería un dato de verdad descomunalmente grave. Bueno, eso ocurrió en Ayacucho, ¿no es cierto? En un contexto grave de violación a los derechos humanos, y por eso es que el tribunal no solamente condena a Urresti, lo señala como coautor del crimen, porque Urresti era parte de una estructura militar. Urresti era el llamado S2, es decir, el oficial encargado de la sección de inteligencia de la base contrasubversiva de Castropampa. Y era un personaje, por lo tanto, muy importante dentro de la estructura militar y dentro de la planificación de las acciones contrasubversivas, justamente porque era el encargado de generar inteligencia, proponer acciones contrasubversivas y acciones militares a los jefes, en este caso Víctor Lavera Hernández. Ese es el razonamiento que hace el tribunal, ¿no es cierto? Y por eso encuentra evidencia testimonial suficiente que da cuenta de que Urresti no solamente era un jefe de oficina, como en algún momento sostuvo durante el juicio, sino que además era una persona estrictamente operativa. Creo que las propias características personales del señor Urresti nos ayudan a entender cómo se hubiese comportado o cómo se comportaba cuando era jefe militar en una zona bajo absoluto control militar. Y por lo tanto el razonamiento del tribunal es un razonamiento no solamente correcto, sino sobre todo coherente. Y la valoración que ha hecho es justamente la valoración que le exigió la Corte Suprema el año 2019, cuando dijo, oye, acá hay una lista de testigos que están señalando de manera sostenida, de manera consistente, la existencia de una responsabilidad del jefe de la sección de inteligencia. Y el jefe de la sección de inteligencia es el señor Urresti. Lo que hemos escuchado anoche es ese señalamiento concreto, y por eso la conclusión del tribunal es la emisión de un fallo condenatorio. Su abogado ha dicho de que ellos van a buscar anular esta condena de 12 años de prisión. ¿Se puede hacer? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuánto tiempo tomaría? ¿Podría ser de que se retroceda y que salga en libertad? Mira, yo veo poco probable esa posibilidad, ¿no? Y me da la impresión que la evaluación que tiene Urresti también apunta en ese sentido, de que él tiene pocas posibilidades, y creo yo que esta suerte de intentarse tirar, hacer o inclinarse a pretender presentarse como víctima de un objetivo político, me parece que da cuenta que él lo que ahora quiere hacer es algo que no ha hecho durante el juicio, que es un poco politizar su sentencia y sacar algún tipo de provecho respecto de esas circunstancias. Yo lo veo poco probable, ¿no? Me parece que hay dos circunstancias que hay que tomar en consideración. Uno, de alguna manera hay que considerar que la sentencia condenatoria de hoy día en la madrugada es una sentencia que es correspondiente a la decisión que tomó la Corte Suprema el año 2019, que es la instancia a la cual se va a elevar la apelación presentada por su abogado, ¿no? Y en segundo lugar, creo que lo que hemos escuchado en esta larga lectura de la resolución judicial es una sentencia que abunda en la existencia de evidencia, sobre todo testimonial, ¿no? Y eso me parece que en una defensa, desde mi punto de vista, mal trabajada por parte de Urresti, va a ser sumamente complicado que pueda ser revertido a nivel de la Corte Suprema, ¿no? Yo veo, te soy sincero, Katiuska, muy pocas posibilidades de que la defensa, por más que intente instrumentalizar políticamente o que cuestione los fundamentos de la decisión que hemos escuchado el día de ayer, tenga un resultado favorable. Yo me inclino a pensar que en los siguientes meses, probablemente
hacia finales de este año, la Corte Suprema va a terminar confirmando la condena contra el señor Urresti, ¿no? Ahora, sí se puede reducir la pena, ¿no? Con una buena conducta, de repente, ¿existe Sí, posibilidad de que salga antes de los 12 años? sin duda, sin duda. Por más que ha sido condenado por el delito de asesinato, sobre las reglas del Código Penal del año 1924, que es el que estaba vigente el año 88, por más que el crimen ha sido calificado como un crimen de lesa humanidad por el tribunal, y esa es una calificación que se ha dado a muy pocos crímenes en el Perú, por más que existe todo eso, existen beneficios penitenciarios. Y en términos concretos, Urresti, de los 12 años, si es que la sentencia es confirmada en ese sentido, yo me imagino que no debe pasar de 5 años de pena efectiva las que va a finalmente 5 cumplir años. en el penal de Castro Castro, donde escucho que ha sido trasladado, ¿no?